está de día aún. Les damos la bienvenida a este espacio de la Escuela Freudiana de Montevideo. Estamos trabajando el seminario Problemas Cruciales para el Psicoanálisis. En esta ocasión vamos a escuchar a Celia Calvo. Adelante, Celia. Le pedimos que silencien los micrófonos a todos. Bien, empezamos. Bueno, buenas tardes, gracias, Daniela. Este año tocó Problemas Cruciales para el Psicoanálisis y en verdad fui una de las propulsoras para que se trabajara este seminario en el SAE. Voy a leer dos acápites, así comienza mi trabajo, que son de Lacan. Uno es del seminario 21, que Lacan dice: no hay más verdad sino de lo que no posee ningún sentido. Y la segunda cita es: el nombre propio es una función volante, del seminario 12, justamente. Bueno, todos sabemos la importancia que tiene en el análisis el nombre propio del sujeto. Función significante, punto de amarre de algo en donde el sujeto se constituye y que tiene que ver con el nombre y los nombres en su constelación. Todo tipo de cosas pueden ocultarse allí detrás de esa especie de disimulación o borramiento que habría del nombre en lo que concierne a las relaciones que pone en juego con otros sujetos, dice Lacan. Definición entonces de ese significante nombre propio que tiene su originalidad. Según la Real Academia, el nombre propio es aquel que sin tener rasgos semánticos inherentes, se aplique a seres animados o inanimados para designarlos. En este seminario, Lacan va a discutir con Russell y con Gardiner, distinguiéndose de ellos, aunque tomando algunas de sus posiciones. El nombre propio muestra su importancia no tanto cuando intenta garantizar la no completud del otro, sino más bien cuando explora las consecuencias de su incompletud. La metáfora paterna, el goce, la concepción de letra y significante, y de cómo éste puede nombrar al sujeto que lo representa para otro significante, serán, entre muchas otras, las cuestiones alrededor de las cuales giran las articulaciones de Lacan. El nombre propio aparece en este seminario como un problema crucial. El efecto sujeto que el nombre propio propicia, cuando es de su invención, tiene sus consecuencias con los modos de goce que serán leídos retroactivamente, Nastras diría Freud, como parásitos inmunes respecto del sujeto. Si el psicoanálisis apuesta al sujeto del deseo, que no es sin el otro del lazo social, el nombre propio tiene esa función de sutura por el desgarro que se efectúa cuando la liberación de los significantes del otro con mayúscula tiene todo su lugar. Ahora, para empezar, es un poco desgarrado, pero ahora voy a situar entonces un poquito el seminario. Problemas Cruciales es el seminario nominado 12, que es dictado en un momento bien especial, en cuyo contexto se destaca la excomunión padecida por Lacan por la IPA, en donde es un momento que le impone la censura, la IPA, para desarrollar sus conceptos acerca de los nombres del padre, seminario de una sola clase, como todos recordarán. Es a partir de allí que aparece la excomunión, y esto se va a desplazar en un problema crucial de la estructura del sujeto, que es el nombre propio. Lacan, en ese tiempo, cuando estaban en plenas discusiones a ver quién se quedaba en la sociedad francesa, quién se quedaba con la IPA, quién se iba, lo echaban a Lacan, convoca a aquellos analistas que se sentían tocados por su enseñanza, y les pide que digan el nombre propio de su posición respecto del psicoanálisis.
algo así como lo diríamos en nuestro río platense, como que se las jueguen. Invitación por parte de Lacan que podemos pensar, que me sugiere, un nuevo lazo social entre analistas a los efectos de reducir el goce feroz que la pulsión de muerte imprime cuando el pensamiento único, homogéneo, arrasa con la subjetividad de cada uno. Lo singular del nombre propio es que es justamente propio, entre comillas. La ambigüedad es que por un lado se hace suponer que designa algo o a alguien, y por el otro lado, lo nodal del nombre propio es que es propio. Lacan para esto nombra el término collage para referirse al nombre propio. Y el collage, como todos saben, es una técnica pictórica que consiste en pegar sobre un soporte distintos materiales que resultarán en una obra tal que implica la acción del autor de la misma. O sea que en ese soporte, al pegarse como un collage, aparece la mano, la acción del autor de la misma obra. Para el nombre propio, afirma que su función es de sutura. Cuando en lo real se produce un desgarro, la invención del nombre propio, que es la del sujeto, y que no debe confundirse con el que nos dieron nuestros padres, cumple la función de sutura con respecto a esa herida o desgarro. Sería como en el collage. Sin el soporte del otro, con mayúscula, no podría el sujeto pegar lo que el corte, que la falta del significante en el otro, inscribe en su cuerpo, instituyendo el goce pulsional. Sin nombre o apellido que recibe del otro, soporte que atenúa una nominación, que atañe a una nominación, no podría el sujeto ser el autor de la invención de su nombre propio. En ese sentido es que creo que Lacan lo trabaja como un problema crucial, ya que si lo pensamos como la invención del sujeto, su función no expone el valor que posee la sutura en operaciones tales como la alienación-separación. Es desprenderse del estatuto mortífero de la nominación que produce la primera dupla significante. El sujeto es ahí donde se desvanece por efecto del sentido, y la relación del sentido con el significante es el corazón mismo de la experiencia del psicoanálisis. El sujeto adviene, como ya lo sabemos todos, entre dos significantes. El nombre propio hace la sutura, que muestra y vela la herida, el corte originario de la falta necesaria que escribirá la letra, como en la carta robada, la lettre volée, la lettre en tanto carta y letra en francés, en donde cito a Lacan, dice, es de donde eso no era que eso proviene y repite. La metáfora paterna produce como efecto la función nombre del padre y no el apellido o nombre propio. El nombre propio se distingue por ser distinto del resto de los significantes. Por eso Lacan dirá que es un signo o un símbolo, por el problema que trae decir que es un significante diferente a todos los demás. En su versión del sujeto, dice que el nombre propio no dice nada del sujeto. ¿Por qué? Porque es intraducible. Podemos conjeturar que es subsumido a la lógica del significante, tiene la connotación y caracteriza algo del objeto A, ese que es irreductible a cualquier significación. El nombre propio es el significante impar, podría decir el significante cero, que cuando es invención del sujeto ya no tiene lugar en el campo del sentido, sino resulta más bien de la forclusión del sentido. En el seminario 12, Lacan remarca la dependencia de la formación del sujeto en relación a la existencia de los efectos del significante como tal. Y agrega, cito, a la primacía que otorgo a la función significante en toda realización del sujeto.
siga la cita, es del efecto significante que surge como tal el sujeto. Entonces, de donde suponemos la existencia de un sujeto a partir de la existencia del significante, de un orden simbólico que lo precede. Hay sujeto porque somos parletres, porque somos hablantes seres. Un sujeto es lo que un significante representa para otro significante, con lo cual queda imposibilitado cualquier sostenimiento de la noción de identidad, en tanto el significante, cito a Lacan, connota la diferencia en estado puro. Esto lo dice en el seminario 9. Si sostenemos que el sujeto, por eso comparaba con el cero, porque el cero es justamente lo que permite contar, y justamente hace la diferencia con la identidad. Ya el 1 no es el 1, es el 2, a partir de la cadena contable, ¿no? Bien. Si sostenemos que el sujeto se constituye a partir de la función significante, ¿cuál sería entonces el estatuto del nombre propio, ya que este nunca pasa desapercibido en la clínica? El nombre propio puede ocultar, dice Lacan, disimular, cito, las relaciones que tiene que poner en juego como tal otro significante. En este seminario él va a discutir mucho las teorías de Russell y de Gardiner, fundamentalmente. Russell considera que las únicas palabras que son aptas para referirse a un particular, no me quise meter demasiado en lógica, porque si no me iba para el silogismo de Sócrates y ya me atrapaba eso, considera entonces que para referirse a un particular son los nombres propios y define el nombre propio, cito, como palabras que se refieren a particulares. Así, el nombre propio, en términos lógicos, Sócrates no sería estrictamente un nombre propio, ya que cuando lo empleamos usamos una descripción. Decimos Sócrates, el maestro de Platón, Sócrates, el que bebió la cicuta, Sócrates, el que andaba por la polis, Sócrates, el que se le hizo un juicio. Entonces, no es un particular. Son, según Russell, proposiciones abreviadas y no describen particulares. Si no conocemos a Sócrates, no podemos nombrarlo. Esto es la tesis russelliana. De ahí se desprende que las únicas palabras que podemos servirnos como nombres propios en sentido lógico son esto, aquello, eso. Siguiendo esta línea, el nombre es inseparable del objeto que designa. Entonces, un nombre propio representa cierto sujeto que representa su significado. Respecto a Russell, lo que Lacan va a señalar es que el nombre propio no solamente designa, ahí está su diferencia, su separación de Russell, no solamente designa un sujeto, porque esto lo reduciría a un mero demostrativo, a una designación. Y en el seminario 18 refiere que toda designación es metafórica. Pero siguiendo a Lacan, no podemos escapar del lenguaje como único soporte del collage, pese a la ilusión de Russell. Lo primero será el orden simbólico, y el otro que harán posible la creación de existencias de carácter simbólico. Es el modo de las palabras, es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas, dice en el seminario 18. O sea, no son las cosas las que crean las palabras, sino que son las palabras que crean el mundo de las cosas. Y me voy a un seminario bastante anterior, al 1, al 2, cuando Lacan dice, ¿por qué no hablan las estrellas? Y después dice que en realidad hablan a partir de que el hombre les dio un nombre, y entonces habló de la constelación de Orión, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive se pregunta humorísticamente si es porque no tienen boca, si no hablan porque no tienen nada que decir, pero en realidad hablan, que es, me parece, una aclaración de aquella frase freudiana de Saxa Locuntor: las piedras hablan, a condición de que haya alguien que las escuche. En el año 54, Gardiner escribe la teoría de los nombres propios, en una especie, una suerte de respuesta a Russell. Para Gardiner, a diferencia de Russell, que lo plantea
muy lógicamente, lo que caracteriza al nombre propio es el sonido, en tanto rasgo distintivo, planteándolo como una diferencia sonora. Lacan nos dice que lo planteado por Gardiner no es más que poner de manifiesto que el lenguaje está fundado sobre un material que se caracteriza por ser de sonidos distintivos. Y en el seminario 12 va a retomar estas tesis de Gardiner y va a decir que hay dos funciones en el nombre propio, la denotación y la connotación. Cuando llamamos a alguien por su nombre, lo que hacemos es denotarla. Así se podría definir el nombre propio como lo que interviene en la nominación a solo efecto de su sonoridad, no teniendo fuera de su nominación ningún alcance significativo, como dice Gardiner. Pero Lacan dice que se equivoca Gardiner al dejar la significación afuera. Y cito a Lacan: decir que un nombre propio no tiene significación, como dice Gardiner, es algo groseramente falible. El nombre propio, sí, connota consigo mucho más que significaciones, hasta advertencias. Termina la cita. En el seminario 2, entonces, va a retomar el error de Russell, y va a discutir con Gardiner, de reducir el nombre propio como un demostrativo. Si bien el nombre propio no es pasible de ser traducido y es irreemplazable, no por ello revela quiénes somos. Hay algo que falta que el nombre propio viene a recubrir. Entonces nos encontramos con dos vertientes de los nombres propios, que no por distinguibles están disociadas. La primera vertiente es que el nombre propio tiene la particularidad de venir a suturar una falla estructural inscrita en todo parletre, vacío en tanto ausencia de un significante que represente al sujeto, falla que será siempre enmascarada por el nombre propio, pero jamás anulada. Siempre faltará el significante que represente al sujeto. Recuerdan que en el seminario anterior, en el 11, trabaja bastante esta cuestión del sujeto evanescente y el esquema de la NASA, ¿no? Como que aparece y se cierra. Y la segunda vertiente, otra particularidad, que es la de estar vinculado a lo que es del orden de la letra. Sabemos que un significante en sí mismo no significa nada, y que el nombre propio es un significante que padece de la misma nadificación. No significa nada, supuestamente. Un sujeto es lo que representa un significante para otro, y en esta articulación algo del sentido se puede producir un sentido particular leído a la letra, en tanto localización del significante en una cadena particular. Nunca se puede pasar por alto en la clínica esta dimensión del nombre propio, porque en este sentido se abre otra dimensión del sujeto. Cito a Lacan otra vez: el nombre, como les mostré, es una marca ya abierta a la lectura, en otro momento va a decir que está ofertada a la lectura, impresa sobre algo que puede ser un sujeto que hablará, pero no de ninguna manera, sí, forzosamente. Surge entonces, esta cuestión en la que me voy a detener un poquito. Nombre y metáfora patente. El nombre, como sabemos, nos viene del otro, no lo elegimos nosotros, inicialmente. El hecho de ser nombrados implica la dimensión del deseo del otro. El lugar del sujeto ya está inscrito en su nacimiento. Al recibir el nombre propio de sus padres, aparece su inscripción en su deseo y al mismo tiempo ese deseo permanece ambiguo. Agregaría... Celia, ¿sabés qué? Se ve que la hoja está tocando el micrófono y hace un ruido. A ver, intenta correr un poquito. Bien. Ese deseo permanece ambiguo, diría opaco, inclusive por las preguntas del seminario anterior, del seminario 11, cuando se pregunta, en tanto ¿qué me quieren y pueden mis padres perderme?, ¿no? Bien. Si bien el sujeto es siervo del lenguaje, lo es más aún de un discurso del cual su lugar ya está inscrito, aunque solo fuese
bajo la forma de su nombre propio. Este último funciona de una manera compleja. Por un lado mantiene un lugar diferente en relación a los otros significantes, y por otro lado le sirve para identificarse con los significantes que lo representen. Por ejemplo, se me ocurría mientras lo escribía, Aquiles, el de los pies ligeros. Todos tenemos en nuestra historia esta cuestión de que, fulanita, vos sos la tal, tu hermano es tal, digamos, cada uno va a tener eso que es Aquiles, el de los pies ligeros. Celia, no les voy a decir qué se decía de mí. Bien, Lacan en la subversión de sujeto plantea que en una situación donde el otro está incompleto, por eso desea un hijo, el nombre propio va a tomar un estatuto único, ya que devendrá la encarnación de ese goce del otro inasimilable. Sabemos entonces el funcionamiento de los nombres comunes. Ellos no tienen una definición definitiva, sino más bien la tomarán solamente respecto de una cadena formada con otros significantes. Y es retroactivamente que adquirirán sentido. El ejemplo que siempre pongo es bien tonto, ya me lo habrán escuchado muchos de mis compañeros de la escuela freudiana, es si yo digo tabla y les pregunto de qué estoy hablando, algunos pensarán en las tablas de la ley, otros en las tablas de multiplicar, y algunas pensarán en las tablas de lavar. Pero solo se va a adquirir sentido retroactivamente. Con esto se comprende enseguida lo que quiere decir un nombre propio, en tanto que, cito a Lacan, su enunciado se iguala a su significación. No le es necesario el proceso de retroacción porque se relaciona directamente al sujeto en cuestión. Contradice, en efecto, la definición según la cual un significante representa un sujeto para otro significante. Como un análogo del significante de la falta en el otro, no representa del todo al sujeto. Ven que hay un margen de libertad posible. Y paradójicamente está ligado al significante por el cual todos los otros significantes representan al sujeto. Si remarco y subrayo esta relación, es porque Lacan establece esta contradicción encarnada por el nombre propio como significante que mantiene un lugar diferente, aparte en la cadena. La razón de esta opacidad es el goce con el cual el nombre propio, a diferencia de otros significantes, está investido. El niño, dependiendo del amor del otro, se identifica al objeto, en tanto que la madre ella misma lo simboliza en el falo. Entra en el sistema por este bies de esta identificación imaginario, pudiendo adquirir una relación con el significante cuando el falo imaginario se identifica el nombre del padre. La incompletud del otro, de ese otro con mayúscula tachado, que no significa que no tenga igual la eficacia sin tachar para el sujeto, aunque sabemos que está barrado, permite como una de sus consecuencias una distinción rigurosa entre sujeto y significante. El sujeto barrado definido como un lugar vacío al cual ningún significante puede incorporarse convenientemente. Puede solamente ser representado más o menos provisoriamente por otro significante. Al definirlo, por otro lado, un nombre propio como una letra, representa al sujeto absolutamente mucho más que por un otro significante. Lacan entonces intentará explorar el estatuto de los primeros significantes que aparecen en la vida anímica. Y es ahí que el trazo unario será utilizado para demostrar esta idea de la identificación del sujeto al significante. Bien. Signo, significante y letra. El signo tiene la función de representar algo para alguien siendo una mezcla de imaginario y real. En tanto el trazo unario es una mezcla de lo simbólico y lo real, en donde el significante solo es un aspecto simbólico, dado que se ligará a otro, dejando como resultado de esta articulación en la cadena la relación del signo a la cosa queda borrada. Otro punto es la letra, que sirve como soporte del significante, pero contrariamente a lo anterior, no borra la cosa.
En su cualidad de trasunario, la letra es más real que simbólica. Así lo plantea en la instancia de la letra, definiéndola, cito, como una estructura esencialmente localizada del significante. Fin de la cita. Ellas son los elementos constituyentes que lo componen. Es así como en la identificación, en el otro seminario, utilizará el nombre propio como manera de reforzar su concepción de la letra. Y dirá, cito, el acento está puesto sobre el material sonoro como tal. Antes del nacimiento del significante, la letra es negación del objeto por la inscripción del trasunario. Recubre el origen faltante, el encuentro imposible entre materia y vocablo. Al leer un trazo, el sujeto lee un uno contable diferente de otro. En consecuencia, el sujeto se encuentra inscrito en un campo significante y al mismo tiempo lógico. El nombre es al menos uno, condición lógica de la emergencia del significante como representación del sujeto. Al entrar al mundo, el sujeto ya es contado, y desde esta perspectiva hay que leer que el significante se hace letra. Lo representa inmediatamente ante otro, pero el significante ya se escapa en razón de los procesos metafóricos metonímicos que operan en el lenguaje. Siempre se da un efecto evanescente. Esta escapada es lo que constituye la letra en el inconsciente. El nombre propio, como lo decía antes, se elabora así como un cero, y el sujeto solo puede responder en él con una operación siempre más adelante en la cadena significante. Bien. Todo desciframiento jeroglífico ha comenzado a partir de Cleopatra y Ptolomeo, ya que en todas las lenguas Cleopatra es Cleopatra y Ptolomeo es Ptolomeo. Lo que distingue a los nombres propios es que de una lengua a otra conservan su estructura. Esa estructura sonora debemos respetarla por la afinidad justamente del nombre propio a la marca, a la designación directa del significante como objeto. En el intervalo está la cuestión, justamente del sujeto, no en su sentido psicológico, sino en el sentido estructural. Por eso Lacan va a subrayar la materialidad y la permanencia del nombre propio. En la subversión del sujeto, Lacan discute bajo la luz de la incompletud del otro y plantea el estatuto del significante de la falta en el otro, recordarán el matema, haciendo referencia al nombre propio con el fin de ver cómo funciona ese significante de la falta en el otro impronunciable, ya que ocupando un lugar diferente a todos los otros, estará ligado al goce que causa su posición, separado de la cadena significado, pero también investido por ese goce. Entonces, el nombre propio, conjunto de letras que representa al sujeto. A través de él, Lacan especulará sobre ese punto radical, arcaico, que nos hace falta suponer en el origen del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Sino justamente las ideas, los pensamientos de verdor extenuado. ¿No dice Freud acaso en alguna parte como las sombras de la evocación en los infiernos? Busquemos en una cadena gramatical. La significación es una empresa de una futilidad extraordinaria. En tanto el nombre propio no es un significante que representa al sujeto para otro, ayuda a pensar el proceso de nominación, diferencia que Lacan sitúa en inglés, hablando de la diferencia entre el naming y la nominación, el nombre y la nominación, que tiene lugar cuando el sujeto se identifica a un significante que lo liga a la cadena. La nominación latente, entre comillas, que aparece cuando un trazo se amarra al sujeto, continuará funcionando cuando ese significante venga articulado con la cadena giratoria que llamamos inconsciente. Así, el nombre propio se define en la medida en que percibimos la relación nominante con la letra, lo que marca la diferencia entre nombre y nominación. Nombre, nombres. Al pluralizar los nombres del padre, seminario inconcluso, sitúa la nominación por la vía del síntoma. Si el significante de la falta en el otro expresa la imposibilidad de ese otro con mayúscula para dar cuenta de la identidad entre
paréntesis, sexuada del sujeto, abre la posibilidad de plantear otro estatuto de la identificación. Una vez caídas en un análisis, las identificaciones imaginarias y simbólicas, se trata del trazo, que tiene relación con el nombre propio, que vale en cuanto invención en relación al goce para saber hacer allí donde siempre estará el agujero de la relación sexual. Vale entonces por la función distintiva de su material sonoro. Esta relación nos acerca a la dimensión del síntoma de un sujeto no solo como efecto de significación, sino como la manera en la cual cada uno goza del inconsciente y de su goce, tal como lo determine. Bien, en ese sentido, efectivamente el síntoma es verdadero. Finalmente, función volante. Lacan nos dice que lo particular es denominado con un nombre propio. En este sentido, él es irreemplazable, o sea, puede faltar. Sugiere el nivel de la falta, el nivel del agujero. Se pregunta en un momento si existe un unicornio o un centauro. Supongo que hace referencia al famoso silogismo, ¿no? Si yo digo todos los unicornios son azules, es una proposición verdadera, porque se trata de un universal, no de un particular, ¿no? Bien. Sí, dice Lacan, existen, pero solo a partir del momento en que tienen un nombre. Es precisamente de eso de lo que se trata en nuestra práctica, a saber, de la incidencia de la nominación en su estado puro en el nombre propio, del cual nos ocuparemos en la enunciación de lo que determina al sujeto en su estructura y en su operatoria analítica. Entre el significante del nombre propio de alguien y el que lo cancela es donde se produce la chispa poética, aquí tanto más eficaz para realizar la significación de la paternidad, en cuanto que reproduce el acontecimiento mítico en el que Freud reconstruyó la andadura del inconsciente de todo hombre del misterio paterno, que es un padre, ¿no? El nombre es algo que siempre aparece en torno a un agujero, en tanto que el olvido de un nombre restituye a otro en su lugar, indicando el ausente como faltante. Cito a Lacan, el nombre propio es una función volante. Está hecho para llenar agujeros. Recuerdan el célebre fallido de Signorelli y de Herr para Freud, ¿no? Así, en este sentido, es lo más arbitrario, lo más indicativo, lo más concreto, lo más cargado de sentido y lo más vacío, el nombre propio. Por ejemplo, vuelvo a citar a Lacan, lobos o caballo pueden ser significados sin sentido. Lacan dice un pas de sens, un paso de sentido o un no sentido, expresión que muestra en francés el sinsentido y ese paso más allá del sentido en tanto punto de detención, de ruptura en donde el sujeto desaparece. Esto ya sabemos ejerce una función determinante respecto de los síntomas. No hay nombre del padre, solo hay palabras impuestas. Y en este sentido, el nombre propio es una palabra impuesta por excelencia. Hay una parte personal de la lengua que es volante, que no designa un individuo, que está hecha para darle obturación, o al menos una falsa apariencia de sutura, dice Lacan. Si no, recordemos a Borges, cuando habla Borges y el otro, ¿no? Y se habla a sí mismo, supuestamente. O al otro Borges. Una función volante quiere decir que es una función que puede desplazarse y que al hacerlo tapona el agujero de eso que queda originariamente reprimido. Así, el nombre propio subraya una ausencia, recubrirá una otra falta. Entre eso que el sujeto del inconsciente no puede saber y la acentuación de la apariencia de la sutura de la falta, el nombre propio como nombre que ocupa el lugar que ha sido dejado por otro nombre. En Les Symptômes, Lacan nos dice que es necesario hacer la sutura en alguna parte. Isidoro Beck señala que todos estamos construidos por heterónimos, como lo mejor que nos puede suceder. Yo agregaría, pensemos en Pessoa y sus heterónimos.
Termino. Como dice el Fausto de Goethe, para poseer una herencia hay que apropiársela. Tal vez eso se juegue en el nombre de todos y cada uno de nosotros, con todos los nombres que habitamos. Somos y no somos. Cuando anudados, esos nombres nos conducen a la creación. Y para terminar un poquito de poesía, por la chispa poética que decía, una frase de Borges, de un poema que me gustó. Borges dice: y si insistes preguntándome quién soy, mi respuesta será: estoy tratando de descubrirlo. También recordaba Yo soy otro, de Isidore Ducas, el conde de Lorgemont, el otro Montevideo. Y termino con una cita de Pizarnik, Alejandro Pizarnik, que dice: tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Bien, hasta aquí. Bueno, muchas gracias Celia por la exposición. Abrimos ahora el espacio para preguntas y comentarios, y si pueden pedir la palabra a través del chat, los voy anotando y dándoles la palabra para que intervengan. ¿Puedo hacer una pregunta, Karina? No hay nadie anotado, Andrés. Es una pregunta cortita en realidad, Celia. ¿Y qué pensás de los nombres heredados? En relación, digamos, a toda esta articulación que venís haciendo. Mirá, tu pregunta será muy cortita, mi respuesta podría ser enormemente larga, porque me das pie para explicitar. Es mentira que los nombres no tienen significación. Podría poner muchísimos ejemplos en mi historial de trabajo como analista, en donde siempre en algún momento aparece el nombre como una pregunta o como una afirmación. Bueno, en mi casa todos se llaman de esta manera, todos somos X nombres, yo qué sé, Juan Pablo, Juan Marcos, Juan Pedro, Juan no sé qué, yo soy la cuarta generación de fulano de tal, digamos, como esta cuestión que tiene que ver con toda una historia que marca precisamente esto, de lo cual el sujeto le aparece como un goce parasitario que lo deja paralizado en esta cuestión en donde hay toda una generación que los marca. Entonces, nombres heredados, sí, de alguna manera todos son nombres heredados. Tengo alguien conocido que buscó y buscó y buscó para su hijo, está embarazada, está por tener familia, y revisó toda la genealogía para no repetir ningún nombre de su historia. Y yo estoy segura que se lo va a encontrar, porque de todos modos ya ahí está marcando su deseo puesto en eso. Entonces, los nombres heredados, para que terminen siendo nombres propios, efectivamente tienen que caer esas identificaciones a lo que se espera para que el sujeto se lo pueda apropiar. Porque, como decía Isidore Ducas, yo soy otros. A ver, uno tiene muchos heterónimos. Uno es, como lo decía al principio, Sócrates es Sócrates, pero es el que incomodaba a la polis, el que incomodaba a los gobernantes, el que le hicieron un juicio, el maestro de Platón, el que, digamos, todos somos muchos. Está anotado Enrique Tenenbaum y después Federico Mautón. Bueno, gracias Karina. Gracias Celia por el recorrido que hiciste, ahorraste
la temática de una manera muy, muy clara y tomaste creo que casi todos los tópicos que Lacan va tomando del nombre propio. Que es una cuestión compleja, ¿no? Cuando Lacan critica a Russell, pero en verdad tenemos también en la clínica, sobre todo en la clínica de chicos muy graves, la denominación de este que ves ahí, es decir, el no nombrarlo por un nombre dado. Sí. Tenemos también el nombre sonoro, porque Sócrates se dice igual en todas las lenguas. Tenemos también la cuestión del patronímico, porque efectivamente uno se nombra con el nombre de su apellido y con los nombres heredados, y con los nombres heredados aún sin saberlo. También hay otras dimensiones del nombre, me parece interesantes, que son hacerse un nombre, que no es ninguno de ellos, ¿no? Y otro que quería preguntarte, ¿qué pensás y dónde lo ubicarías? Que a mí siempre me intrigó, que es el modo en que Freud nombraba a sus analizantes. Porque a algunos les puso nombres como nombres comunes, Dora, Elizabeth, Juanito, pero también nombró el hombre de las ratas y nombró el hombre de los lobos. O podría haber nombrado el niño de los caballos, supongamos. Sí. Ahí hay algo de nombrar por el objeto que quería preguntarte cómo lo ubicarías dentro de este espectro de nombres. Bueno, gracias Enrique por tu pregunta. Sí, efectivamente, creo que tocase esta cuestión. Uno, si es que puedo decirlo de esta manera, aunque no está bien dicho, cuando uno se nombra a uno mismo, vieron que a veces es difícil decir su propio nombre, ¿no? Bien. Y además, bueno, recuerdo a alguien que me decía, bueno, yo cuando estoy enojada conmigo me nombro con mis dos nombres. Cuando me trato bien, me trato en diminutivo, digamos. Uno tiene muchos nombres, y además los nombres que nos pusieron en el cole, bueno. Espérate que me perdí, sí se ve como la cosa, intentando sacar en casos graves y no este punto de la nominación que me parece importante. Y tu última pregunta era que era la que me interesaba contestar y me fui por las ramas. El nombre con los que los analistas o Freud nombraba a sus pacientes. Ah, sí, justamente. Vos decías hacerse un nombre, que también está, me lo salteé, no sé, y también perder el nombre, que muchas veces se juega esto de perder el nombre, o sos el deshonor de la familia por perder el nombre, o algo así. Y creo que los nombres con los que Freud va a nombrar a sus pacientes, todos dicen algo. Dora es regalo, Doro es regalo en griego, que creo que denomina justamente el complejo nuclear de Dora como regalo entregada por el padre. Hans forma parte de la mitología alemana, que vendría a ser como, yo qué sé, como algún cuento del folclore mítico universal. Y cuando nomina al hombre de las ratas y al hombre de los lobos, que atendía el teléfono y decía el hombre de los lobos, ¿no? ¿Te acordás de esto, no? Se había identificado a esta cuestión, y entonces él mismo, cuando atendía el teléfono, decía, hola, ¿quién habla? El hombre de los lobos, ¿no? Esta cuestión. Creo que efectivamente allí nombra lo nuclear de esa operatoria de alienación-separación respecto del complejo nuclear de la neurosis de cada uno de sus analizantes. Entonces, digamos, cuando vamos a exponer en un trabajo y tenemos que ponerle el nombre a alguien, es complejo elegirlo, para desfigurar el nombre, ¿no? Y nunca es por casualidad, siempre hay algo que va a revelar algo de lo que se dice el sujeto, ¿no? Porque en el hombre de los lobos es uno de los nombres de ese sujeto. Y el hombre de las ratas también, es uno de los nombres. Casi podría llegar a elevarlo a categoría de heterónimo, digamos, porque representa justamente el punto traumático del sujeto, en donde el hombre de las ratas podía ser fulanito, pero también podía ser el del complejo de las ratas. Gracias. Federico Mautone y después está Enrique Ratín. Bueno,
Quería comentar porque se me vino a la mente una situación que me pasó que me pareció muy graciosa y la pregunta va, o sea, a partir de eso, ¿cómo pensás el nombre propio en la psicosis? Si tiene algo de particular. Trabajando de acompañante, me pasó de preguntarle un día a un chiquilín, no sé por qué, ¿quién sos vos? No sé si estaba preguntando qué. Y me dijo, qué sé yo solo sé que soy Teo Pérez Martínez. Y me dijo el nombre y los dos apellidos, ¿no? Como esto me hizo acordar como que no puede salir de justamente, a diferencia de la neurosis, me parece como que de eso concreto. O sea, como que eso que viene vos decís, hace como una falsa sutura, como que es como que en el caso de la psicosis me lo imagino más como que hay una sutura que como que no falla, no sé, me sale por ahí. Sí, tal vez lo que supongo que, o creo leer, como que lo que intentás decir es que efectivamente allí el nombre lo cosifica, digamos, no rescata la dimensión del sujeto, en tanto la posibilidad de inventarse un nombre, más, pero no me estoy refiriendo a que voy a ir al registro civil y a cambiar el nombre que me dieron, sino, digamos, no estoy hablando del nombre que me dieron mis padres, sino apropiármelo y con eso hacer algo diferente. Y ahí, efectivamente, cuando él te dice, no sé, y después te dice nombre y apellido, aparece como algo de Dasdin, como una cosa cosificada. Me parece que ahí hay una diferencia en donde el significante no va a correr por los deslizamientos metafóricos y metonímicos del nombre, ¿no? Claro, esta posibilidad que vos decías de que corra la cadena de otras significaciones, como que... Sí, sí. Que igual en el caso de la neurosis el nombre propio tendría igualmente la particularidad de tener cierta significación que, quieras o no se mueve tanto, ¿no? A Claro, diferencia de otros significantes. claro, pero cuando leo a Lacan, lo que entiendo es que efectivamente no es que el nombre, a ver, yo sé lo que quiere decir mi nombre, Celia, lo que quiere decir, en el sentido de lo que podría llegar a buscar en un diccionario etimológico del significado de mi nombre. Pero no es ese, es el significado, en todo caso, de cómo se jugó la elección de ese nombre, qué representaba, qué connotaciones y denotaciones tenía, porque todos los nombres tienen su historia. Es algo de lo que hablaba hace un ratito con Enrique Tenenbaum, ¿no? Esta cuestión de, efectivamente, que, digamos, el significado puede quedar encallado, en el doble sentido de encallar un barco y encallado, de no poder leer eso, y, por ejemplo, vieron que acá en Uruguay están los Muró, que en realidad son Leonardo Muro y no sé cuántos Muro, y son arquitectos. A ver, podría poner ejemplos se me ocurre ese. También me hiciste acordar una anécdota, cómo sacudir esta cuestión. Una vez recibo una llamada telefónica hace muchos años atrás, en donde yo digo, hola, me dice, ¿hablo con Celia Calvo? Sí. Lo cual podría contestarle, una vez le hice un chiste pobre a un portero joven, nuevo en mi edificio, que yo salía rápido para comprarme algo para comer, y me dijo, ¿usted sería Calvo? Y yo le dije, ahora no, en este momento no. Y me fui, y el tipo quedó desorientado porque finalmente no sabía quién era. Yo tampoco creo. Yo en ese momento era Celia, la que tenía hambre. Bueno, recibo una llamada telefónica en donde alguien me dice, ¿hablo con Celia Calvo? Sí. Bien, yo soy el doctor Pérez. Bien, quería pedirle una hora. Hasta ahí yo no sabía. Bien, perfecto. Llega, encantado, me da la mano, me dice, yo soy el doctor Pérez. Entonces, cuando se sienta le pregunto, ¿doctor es tu nombre? Ya ahí ya está diciendo algo de lo que valía ese nombre.
¿Me entienden? Entonces, bueno, era una anécdota. Enrique Ratín pidió la palabra. Enrique Ratín pidió palabar. Eso, palabar y después palabra. Bueno, puedo tener algún lapso de vez en cuando. Aquí hay algo interesante que se da en acto, y es el hecho de que es necesario, para darme la palabra a mí, habiendo otro Enrique, nombrarme con mi apellido. Es decir, lo que define este Enrique es la oposición en relación a otro nombre puesto, porque el nombre del padre es esta cuestión del apellido. Por eso hay una diferencia ahí. No alcanza con decir Enrique, puede ser Tenenbaum, puede ser Ratín. Y esa es la puesta en acto de lo que también se pone en juego, la dimensión del nombre propio. Juega también a nivel de la relación al otro significante en lo que tiene que ver con el apellido, porque el nombre del padre en general, como lo planteado por Lacan, es el apellido paterno. Cuando trabajé este seminario, el seminario 12, del cual algunas cosas muy buenas, muy bien dichas por Celia del nombre propio, encontré ese texto de Gardiner que trabajó Lacan, que les cuento que es inencontrable. Lo rastreé durante meses hasta que lo encontré en una biblioteca virtual de una universidad de los Estados Unidos en PDF, que me enloquecí, lo bajé. Ese libro de Gardiner, que los recomiendo, si no los tienen, el que le interesa se los puedo pasar, sobre la cuestión de los nombres. Ahí Gardner plantea básicamente que la cuestión del nombre propio, digamos, está basado, por lo que recién se ya planteaba, por la diferencia sonora. Y eso fue lo que le gustó a Lacan, ¿no? La cuestión de la diferencia sonora en oposición a lo de Russell, que decía que los nombres eran una palabra para lo particular, ¿verdad? Como va a ser Sócrates, para Sócrates. Y la diferencia sonora le gustó a Lacan, y es interesante. Ese libro dice mucho más cosas de lo que Lacan trabaja en su seminario, ¿no? Y el tema, me parece a mí, es pensar que Lacan en este seminario planteaba que la cuestión del nombre propio, Lacan lo llamó en ese seminario una falsa apariencia de sutura, ¿verdad? Porque no dejaba más que poner una falsa apariencia de sutura, y que toma en juego siempre la cuestión del agujero que cada nombre lleva, porque cada nombre lleva un agujero. Entonces, Lacan le llama falsa apariencia de sutura, ¿verdad? Y ahí Lacan hace en ese seminario, como lo trajo Celia, un hermoso análisis, una vez más, como tantas veces lo hizo en su obra, de Orvieto, Signorelli, y que estaba en el nombre de Signorelli, estaba el Her, y estaba el Sig de Sigmund, ¿verdad? Y que quedaba como olvidado. Eso me parece que es como fundamental, ¿no? Es un comentario, sí, que estoy haciendo, ¿no? O sea, esta cuestión de que se pone en juego la significación por el hecho de que es una falsa apariencia de sutura, y que no hace más que situar, digamos, al agujero que todo nombre lleva. Y eso me parece que es sumamente importante. Luego están los nombres de cada sujeto. Una cosa es el nombre propio, y después están los nombres. Y yo creo que hasta el nombre propio, en el análisis trabajado en la novela familiar, a pesar del mito individual de ese neurótico, en la novela familiar, evidentemente, la falsa apariencia de sutura va a cambiar, me parece a mí, si quien está nombrando a ese sujeto es el padre o es la madre, o es el hermano.
Y eso son cosas fundamentales para pensar en el trabajo analítico con el analizante en el campo de la neurosis. No así en el campo de la psicosis, porque ahí realmente la cuestión del nombre propio realmente se complejiza. Ustedes recuerdan que cuando Freud analiza las memorias de Schreber, en determinado momento el presidente Schreber pasa a cambiar su nombre. Daniel Paul Schreber y pasó a Daniel Paul Satan Schreber. O sea, aparecía la invención neológica de nombres para sí mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que la función del nombre propio tiene que ver con esa falsa apariencia de sutura, pero tiene que ver con la historia, y un poco lo que planteaba mi tocayo, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, vos le contestaba a Celia de que tiene que ver con la historia. El hombre de los lobos era evidente que estaba puesto en juego en relación al sueño de los lobos. El hombre de las ratas en relación a la tortura de las ratas. Con el caso Dora en esa dimensión del nombre. Pero yo lo que digo es que el nombre propio, digamos, no siempre es el mismo nombre cuando el sujeto pasa por un análisis. Porque si conlleva un agujero ese nombre, va a ser llenado de alguna manera en relación al padre o en relación a la madre. Ni hablar también en relación a los amigos, ¿no? Era un comentario, Celia, que quería hacer. Bueno, chao Enrique Tenenbaum. Nos vemos la próxima. Bien, Enrique, me hiciste acordar hablando de los hermanos, chao, me hiciste acordar de una chica que iba a tener un hijo y el hermano le decía que le pusiera Gilberto. Porque así cuando lo llamaba le decía, dale, vení Gil, vení para acá. Bien. Ahí ya denostaba su complejo fraterno, digamos. Por otro lado, ahora voy al comienzo de lo que dijiste, hay un punto en el cual tengo una discrepancia, porque me parece que si bien le nom en francés es el apellido, y el nombre, como lo entendemos acá, es le prénom, creo que Lacan no se refiere precisamente, cuando dice le nom, no se, digamos, uno lo puede leer como el apellido, pero en realidad creo que se refiere a una conceptualización respecto de los nombres del padre, en tanto la función que puede ocupar cada uno de los padres, y no es solamente el apellido, porque nos quedaríamos pegados a la cosa, cuando justamente de eso se trata. Y luego acuerdo completamente con esto de la falsa apariencia de sutura, porque no nos olvidemos que si venimos al mundo es para, de algún modo, tapar la falta de alguien que quiere tener un hijo, por la promesa, por el penisnay, por la promesa de lo que no le creció y qué sé yo. Entonces, efectivamente es parte de un agujero, pero nos encontramos con que esa falsa apariencia de sutura nos da, paradojalmente, por un lado, esas dos vertientes que yo planteaba. La fijeza, bueno, fulanita, ella es la estudiosa. Menganita, la hermana, es la parecida a la tía, es igual a la tía irresponsable. Menganito, es el parecido al tío que le gusta tal cosa, digamos. Todo es el nombre y todo el contexto y la connotación. Pero a su vez, esto, como es una falsa apariencia de sutura, quiere decir que no es una sutura, es una falsa apariencia. Y eso nos da esa pequeña chispa de libertad posible para poder uno hacerse un nombre. Cuando digo hacerse un nombre no estoy diciendo hacerme un nombre y ser famoso, no, estoy diciendo apropiármelo, como decía el Fausto de Goethe, ¿no? Para poseer una herencia es necesario apropiarla y darle la connotación que uno
pueda a través de un análisis, sin duda. Está Octavio, ¿no? Octavio, sí. Muchas gracias, Celia. Tremenda articulación gramatical, lógica y analítica como acostumbras a donarnos y permitirnos también pensar algunas cosas, ¿no? Porque, primer comentario, de fondo está Gotita llorando, bueno, discúlpeme, no sé, ella quiere estar metida en la reunión también y quiere poner no sé si alcanza significante, pero bueno, su llanto lastimoso. Decía en relación a lo primero comentario que quería hacer en relación a esto que traías del 18, ¿no? El seminario 18, las palabras hacen las cosas, como dice Lacan, casi respondiéndole a Foucault y con las palabras y las cosas, ¿no? También son los desarrollos que hace Foucault ahí justamente donde más se aproximan, incluso temporalmente, ¿no? a esa afirmación de Lacan, ¿no? Ahora, me hacía pensar lo que después ya desarrollás también, que bueno, ¿qué hace el sujeto, no? Si las palabras hacen las cosas, ¿qué hace el sujeto? Y decías, bueno, no sé si estás de acuerdo, pero me hacía pensar justamente los nombres y la letra, como otra. Queda suspendida entonces, si las palabras hacen a las cosas, más allá de esto lo que trae sobre el nombre propio, bueno, ¿de dónde vienen las palabras, no? Por ahora, y ahí me parece que es un punto también interesante, que tiene que ver con esto del origen del lenguaje, ¿no? Punto que la lingüística moderna suspende, o anula, o forcluye, diciendo, de eso no podemos decir nada. Sí. Lo que pasa es que ahí apuntás a algo que está planteado, sí, en los desarrollos de la lógica del lenguaje, en los que me he metido. Efectivamente, cuando Lacan dice no hay metalenguaje, está diciendo algo que está en concordancia con la filosofía del lenguaje y con la teoría del lenguaje, de que sobre el lenguaje no se puede decir nada. Quiere decir que no hay metalenguaje del lenguaje. Claro. A lo que llega justamente, sí, lo que hay como efecto o soporte del lenguaje, como quiera, es la letra. Claro. No un metalenguaje. Ahora, interesante justamente lo que trae como explicación de la ciencia, la lingüística, antes, el primero que ya lo plantea Humboldt, ¿no? Que lo trabajan. No hay posibilidad de saberlo, o por lo menos ahora. Lo que sí sabemos y lo que sí importa es que funciona. Y en su funcionamiento, podríamos decir, ya, eso no lo dice Humboldt ni la lingüística, sino que lo dice Lacan, lo dijiste vos, Leo, justamente lo que produce es sujetos, letras. Y luego el lenguaje articulado y los idiomas, y la cultura, y la arquitectura, y la tecnología, y la ciencia. Porque la letra en su soporte material, bueno, es la letra en la marca, pero también es una letra en teclado. Y seguramente las próximas generaciones ya la letra sean solamente las teclas y no solamente, ya no la manuscrito. No el manuscrito. La letra es la materialidad. Piénsese, el fenómeno me hacía pensar tremendamente significativo que tiene que ver con la imprenta, cuando se empieza a producir el salir del cuerpo, eso que es lo que se pasa a llamarse el cuerpo de la letra, es una palabra muy significativa, ¿no? Los caracteres. Sí. Esto que aparece nuevamente sujetado en relación al rajunario. Ahora, yo te quería preguntar justamente si podías, cómo pensás, o ampliar un poco más en relación a lo que tiene que ver con ese punto cero que vos señalabas, forclusivo, le decía, del sentido, en relación a esa falsa apariencia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa ahí, estar como operando forclusivamente?
el nombre que viene del campo del otro, ¿no? El nombre que se enlaza al apellido también y al nombre propio, ¿no? Puesto por otros, ¿no? ¿Cómo entendés esa dimensión forclusiva del sentido, forclusión del sentido, como punto de origen o como punto de fuga? Y la segunda pregunta, bueno, ¿cómo relacionas eso con la noción que propone bastante más adelante, que es la del síntoma? ¿No? Eso te quería preguntar. Sí, menuda pregunta. Bueno, que las palabras hacen a las cosas, empiezo por una de las vetas que vos planteaste, efectivamente creo que es esa pizca de libertad posible, porque si no caeríamos en que el psicoanálisis es tratar un goce lacrimógeno, porque existen goces y goces, y hay buenos goces y malos goces, y no estoy hablando en sentido moral, ¿no? Estoy hablando en el sentido sintomático. Y creo que las cosas, para tomar algo de lo que planteaba Federico hace un rato atrás respecto de la psicosis, efectivamente es poder salir de esa posición de objeto, en ese sentido cosa, que se espera de uno, como uno espera que un vaso cumpla su función, digamos, nos da esa pizca de libertad para salir de la posición de objeto a la posición de sujeto, y entonces armarse el propio nombre. Después vos me planteás, la otra cuestión era lo de... no, como un punto de fuga, justamente, porque me parece que al abrir la brecha, como una falsa apariencia de sutura, pensemos, falsa apariencia de sutura, porque en realidad esto, como podríamos decir de la ley del padre en el Edipo, que va a dos puntas, no reintegrarás tu producto, no te acostarás con tu madre, o sea que va a dos puntas, creo que justamente son esas dos vertientes de la denotación y de la connotación, respecto de que cuando alguien nombra a alguien y dice, che, Octavio, supuestamente sos vos, pero vos sos muchos. Todos somos otros, o todos tenemos muchos nombres, con los que nos nombramos o con los que nos nombran. Y entonces me parece que hay una brecha allí entre ser el tapón en tanto que me quiere el otro, a poderme apropiar del nombre y hacer de él un nombre propio. Y ahí aparecería la forclusión del sentido. Quiero decir, es necesario, primero, el sentido que le da el sujeto, en la dirección de la cura, el sentido que tiene para el sujeto, ser el portador de, el presentarse como, yo qué sé, yo soy fulano de tal, de no sé cuánto, cuando aparece esa gente que tienen 3 o 4 apellidos, qué sé yo, y eso es lo dice con orgullo, pero al mismo tiempo es una carga, hasta que eso puede irse dilucidando para que caiga en la forclusión del sentido y vuelva a pasar a nombre común. Me parece que iría por ahí la respuesta. Paula Montaño dice, como Jair Mesías Bolsonaro. Bueno, no sabía que se llamaba Mesías, pero la verdad es que le hace honor a su nombre, sí. Sí, evidentemente no se analizó. No, lo puse después que Enrique habló de Schreber. Mesías es un nombre para mí del desencadenamiento de su psicosis, ¿no? Es un nombre que se puso después, que se puso ahora, digamos, cuando... Sí, se rebautizó. Ascendió, exacto, Sí. Cuando ascendió, digamos, igual que Schreber. Después ponía esto de la falsa apariencia de sutura, me sonaba tan fantasmático, como pensando en la letra del nombre propio, que el fantasma de los padres pone en el objeto de hijo, digamos. Y
en realidad vos pusiste unos ejemplos que me hicieron reír un montón, y me acordaba de otro, ¿no? De un nombre que me hacía mucha gracia, porque además a cada rato pasaba y lo leía, lo voy a tener que decir, porque si no, no tiene gracia, como dirías vos, entre colegas. Y es que había una chica que se llamaba, bueno, no, tengo que decir el apellido, Mónica Galindo. Mónica Galindo. O sea, ¿cómo unos padres no leyeron lo que ponían, ¿no? O me puse a... Paula, fíjate lo que hizo el chistoso del negro Rada con su hijo. No sé qué nombre le puso. Fíjate cómo se llama la hija que canta. Julieta Arada. Julieta Arada. Julieta Arada, claro. Es que hay unos puntos, no sé si son de goce mortífero o de ceguera, no sé, como creo que, no sé si decía Enrique, 0-0 con el inconsciente. Pero después también pensaba en esas situaciones donde no hay posibilidad de nombre, ¿no? Y que no se puede nombrar en el embarazo, no se puede nombrar los primeros días, es difícil, hay inscripciones tardías, o sea que el nombre propio también a veces es complicado, no es algo que se decida y se congeló, entregue. Paula, anda para atrás, que no te escuché. ¿Qué? No sé qué parte, pero pensaba en las situaciones donde no hay nombres, ¿no? No hay un nombre que se maneje, que se imagine, que se piense en el embarazo. A veces ni siquiera en el momento del nacimiento o del parto, ni en los días siguientes, donde empieza a haber hasta un problema, ¿no? Bueno, finalmente qué nombre le van a poner todavía no sabemos. Que he escuchado algunos casos así. O sea que no es una cosa muy fácil decía recién, de entregar, de donar, de elegir, de imaginar. También a veces están demasiado cargados los nombres y a veces hay un vacío en relación a eso, ¿no? Para mí fantasmático, por lo menos, ¿no? O fantasmagórico en otros casos. Eso nada más. ¿Sabés, Paula, cómo, perdón, Celia, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Sabés, Paula, cómo le llamaba, cómo dijo Lacan en el seminario 12 justamente esto que decís? Porque él decía de que el nombre propio, o sea, no es el nombre de algo, una simple denotación, juega con la connotación. Y Lacan dice ahí en una clase de que el nombre propio tiene una función collage. Sí, Celia decía, sí. Sí, esa función collage, ¿viste? Entonces, en ese sentido, el nombre propio viene a tapar una desgarradura, una falta, pero es un collage. Y eso es lo que me parece que en un análisis hay que hacer. Es decir, porque el nombre, en francés nom también es sustantivo. También es nombre en el sentido de sustantivo. Entonces yo creo que Lacan propone en ese sentido, bueno, el análisis tiene que ver con eso, ¿no? Todo análisis implica analizar el nombre propio, llamado propio, ¿no? ¿Cuál es la función collage que tiene esa palabra o ese significante con el cual un sujeto se nombra o lo nombraron? No sé si hay alguien que tenga la palabra. No hay nadie anotado. Algo ahí en relación a eso, bueno, porque, bueno, si nosotros además, si Russell es bien representante del pensamiento inglés, ¿no? Imperial, victoriano. El nombre es solamente denotación, denotativo, nombre a la singularidad.
Y no es menor, porque justamente Se olvida de la representa, significación. claro, representa lo que, bueno, es, la posibilidad de identificar, ¿no?, al individuo, al ciudadano. ¿Mm? De hecho, fueron los hermanos del Imperio Británico, es decir, los holandeses, los que descubren la huella de identidad como manera de identificar más fidedigna que la exclusividad de la morfología de la oreja, que era la anterior. Bueno, vieron que la credencial cívica se exige de perfil y que se retiren el pelo las damas y que se vea la oreja, porque todas las orejas son distintas. Pero más distintas aún es las huellas digitales, ¿no? Entonces esa denotación, digo, porque Lacan critica, pero absorbe. Y yo creo que no hacemos bien teniendo la misma actitud de denostar, ya no de denotar, de denostar, a veces hasta con demasiada soberbia, me parece lo que decía Russell, por ejemplo, porque Russell es representante de un corpus teórico que representa ni más ni menos a la reina Victoria, por decirlo así. O sea, hay un corpus teórico que nos atraviesa a todos, en el sentido de que todos tenemos cédula de identidad. Sí, estamos fijados a eso. Y no es tan fácil cambiársela. O sea, y eso nos viene del otro, marcadamente, que incluso va más allá de lo que es nuestro digamos, métier, que es el otro familiar. El otro en un sentido, llamémosle, estatal, ¿no? Sí. Es obligatorio. Es obligatorio. Pero igual esa identidad me parece que, o sea, cuando... podamos optar, ¿no? Ni tampoco nuestros padres. Pensaba en esto que decía Paula, ¿no?, que es re interesante. ¿Cuántas parejas o mujeres, por ahora, no se da el caso a nivel masculino, porque no sé, porque la biología no lo permite aún, quizás nunca, no saben qué nombre ponerle, ¿no? Y cuánto también cuando en situaciones de desfondamiento subjetivo, como se expresa por ejemplo en el autismo, u otras formas, antes llamaban psicosis infantiles, es decir, hay allí una ausencia no solamente de nombre, sino que esto que trae me hace pensar en otras cosas, ¿no?, donde hay una ausencia de demanda al hijo. Es decir, lo que ahí no aparece con nitidez, con claridad, es que no hay, pareciera, la función del que quiere, del que va, como no estando. No digo que no esté, pero hay que suponerla y hasta a veces inventarla. Cuando uno opera clínicamente ahí. Sí, absolutamente. En relación a esto que decía Octavio, quería hacer un comentario porque me hizo acordar en esta ley que se aprobó, que no sé si se la conoce mucho, de que ahora, bueno, se puede poner el apellido de la madre, ¿no?, a los chicos. Y una vez que eligen que lleve el apellido de la madre, que bueno, en Brasil eso es una práctica que llevan el apellido de la madre, capaz que Paula puede contar un poco más, pero acá, bueno, es algo que no se aprobó hace tanto. Y me hacía acordar de una chiquita con autismo que llevaba el apellido de la madre. Una vez que se elige ese apellido, los demás hijos deben llevar también ese apellido. Y en la entrevista con los padres, le pregunto al papá, bueno, ¿cómo habían elegido eso de que en vez de llevar el apellido de él, llevara el apellido de la mamá? Y él dice, bueno, a mí me da lo mismo, porque a mí tampoco me reconoció mi padre, ¿no? Entonces me quedaba pensando, si bien eso es del orden de lo singular, porque que lleve el apellido de la madre no quiere decir que pero ese viste chico... cómo está buenísimo esto que planteas, Karina, porque efectivamente viste cómo esto viene de generación en generación. En lo que Lacan va a trabajar en el seminario 10, en la transferencia, en la segunda parte, cuando trabaja la trilogía de Claudel, de Paul Claudel, que él también en consonancia con Dolto, habla de la tercera generación como la deseante. Y en verdad, Signe de Confontaine en la primera, el pan duro, el padre humillado, hasta llegar a Ponce,
que es la tercera generación, como la decía antes, o sea que uno tiene que rastrear desde los padres y los abuelos cómo influyen. El padre no había sido reconocido y él repite la historia sin saberlo. Vieron que no tiene que ver con que el significado del nombre. Me llamo Celeste, entonces quiere decir que soy celeste. No, puedo ser violeta. O mejor amarillo y negro. Bueno, ahora está complicado llamarse así, pero bueno. Un chiste. Está bien, pero suspendido entonces justamente el origen científico de las palabras, del lenguaje y de los nombres, solamente tenemos la explicación religiosa y la mágica. ¿Por qué festejamos los cumpleaños? Si no es por una antiquísima tradición mágica de que suponemos que ese día es como que, bueno, algo especial, ¿no? Bueno, si vas más lejos... El discurso habla de más ni menos del amor al Padre. Sí, y si Creer vas... en esa conclusión, en definitiva, ¿no? Bueno, y si vas un poquito a la historia de la humanidad, a partir de la tradición judio-cristiana occidental que nos habita, festejamos la Navidad el día que nació el cumpleaños de Jesús. Sí. Y el fin de año, ¿por qué se marca el 31? Tradición judaica. ¿Qué pasa a los 7 años, a los 7 días? Sí. El corte. Sí, corte. La circuncisión. Y ahí marca el fin del año y el comienzo del año, la circuncisión. Sí. Es por eso que está marcado así. El 25 el nacimiento, el 31 el corte. Claro. Son rituales más viejos que los judíos incluso. Lo que pasa es que, claro, el aparato de la letra de las religiones monoteístas, ¿no?, toma todo lo anterior como su propia cultura. Es la dimensión que vos señalabas, la dimensión imperialista del significante. Toma todo, tiende a ser universal. Y tiende a hacernos creer eso. Sí. Hasta que después aparece lo real que desgarra ese simbólico. Bueno, sí, está la real, claro, por eso son falsas apariencias de la sutura, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se va tejiendo ese entramado de nombres, ¿no? Por eso me parece que... Sí. Cuando dice, el principio era el verbo, que Lacan lo trabaja en muchas partes, al principio era el verbo, bueno, ahí está la dimensión religiosa que señalaba, que lo sigue sosteniendo, es decir, en definitiva, porque le cree un sujeto al nombre que le viene del otro. Y cómo se produce esa báscula al nombrarse a sí mismo, ¿no? Porque ahí está el punto de tensión, los nombres que vienen del otro, por decirlo así, del campo del otro con mayúscula, del otro chico, y de uno mismo en tanto otro, ¿no? Sí. Esa tensión me parece que no se anuda, sino en qué de todo eso hace letra, por decirlo así, ¿no? Sí. Si no, queda... Sí, porque ahí Lacan es bien claro, la letra es el soporte sobre el cual el significante la va a hacer aparecer, pero veladamente, claro, el soporte del collage, sí, sobre los cuales se van a escribir los significantes. Sí. Bueno.